Bienvenidos a continuar con nuestro proceso para fortalecernos en nuestras capacidades socioemocionales. Hoy tenemos la presentación del video número 3 que está a mi cargo. Yo he venido compartiendo todo este proceso con Diana Serna, que seguramente ustedes han visto en otros videos. Y me voy a presentar. Hoy vamos a trabajar sobre la competencia socioemocional, firmeza y dinamismo. Pues mi nombre es Berta Cecilia Benítez Vidal. Yo soy psicóloga de la Universidad Javeriana con especialización en gerencia social. Llevo más de 22 años trabajando con diferentes poblaciones, en diferentes problemáticas, sobre todo en las áreas clínica, educativa y psicosocial. Bueno, entonces vamos a entrar en el tema, que es la firmeza y el dinamismo. Entonces ustedes se presentarán, ¿qué será eso de ser firme, de ser dinámico? Pues las personas que tienen esta competencia socioemocional tienen esa capacidad para justificar o explicar los problemas, los fracasos, los acontecimientos negativos y tienen esa capacidad de explicarla, de expresarla de una manera serena, calmada, sin dejar que las emociones intervengan y entonces tengan unas reacciones exageradas o sobredimensionadas. Estas personas tienen también esa capacidad de admitir sus errores y buscar siempre la forma de solucionarlos. Entonces, ellos ven los errores no como una cosa terrible ni una cosa de desgracia, no, los ven como una oportunidad de aprender de esos errores. Esos errores hacen una experiencia en ellos. Entonces, ellos analizan su desempeño, observan dónde fue que cometieron el error para comprender dónde estuvo el fracaso y entonces poder pensar en el futuro cuál va a ser su accionar, porque para eso nos sirven los fracasos y las dificultades, precisamente para observarlos, observar lo que está pasando alrededor y poder decir, la próxima vez ya voy a tener en cuenta esta situación, no voy a dejar que pase desapercibida esta circunstancia y entonces esto hará pues que no vuelva a suceder ese mismo error, ¿no? Estas son las personas que tienen esta competencia fuerte dentro de sus habilidades emocionales. Bueno, y entonces, ¿cuáles son las características de la firmeza? ¿Eso con qué viene? ¿Qué personas son las que tienen esta capacidad? Pues vamos a ver que la firmeza es una cualidad de nuestro carácter, ¿no? ¿Y eso qué es el carácter? Bueno, resulta que cuando nosotros nacemos, pues nacemos con un temperamento. Es una forma de ser y esa forma de ser la heredamos de nuestros padres que han puesto un 50% y otro 50% de su carga genética y entonces por eso nosotros nacemos con unas características similares a las de nuestros padres biológicos, que tiene los ojos de la mamá, que tiene el temperamento del papá, que es fuerte, que llora mucho, que duerme mucho, que duerme poco, que es muy activo, que es más bien tranquilo. Esos son temas del temperamento que vamos observando en el bebé mientras va creciendo. Pero en ese proceso de crecer, de relacionarse con los demás, de empezar ya con su proceso de formación, de ir al colegio, pues ya entran otros adultos a ejercer allí un moldeamiento de ese comportamiento de ese niño. Entonces vienen los adultos con la educación, con los valores, con la disciplina, con el afecto, con las creencias, ¿no? Con esa historia familiar que va haciendo impresiones en la mente de los niños, entonces se va formando el carácter. Si los padres resultan siendo habilidosos en ese proceso de la formación del carácter de sus hijos, pues tendrán esa capacidad para suavizar lo que de pronto no sea muy saludable, ¿no? En esa forma de ser del niño y para fortalecer eso que viene un poquito
eh, suave, que no se manifiesta mucho, ¿no? Que es un poquito débil y entonces esos papás harán que ese carácter sea más fuerte. Y temperamento y carácter nos llevarán ya a los rasgos de personalidad. ¿Listo? Pero entonces por ahí pensamos cuando la gente nos dice, ay, es que esa persona es de temperamento o es de carácter fuerte. ¿Y cómo sabe usted que esa persona es de carácter fuerte? Ah, no, porque esa persona le contesta a usted con tres piedras en la mano, ¿no? O esa persona es agresiva, se pone brava cuando siente que le vulneran sus derechos, que no le respetan sus derechos, entonces esa persona se pone brava y grita y entonces tiene un carácter fuerte. Pues no, resulta que las personas de carácter fuerte no son las que se dejan llevar por sus impulsos y sus emociones. Por el contrario, una persona que se deje llevar por sus emociones es de carácter débil. Las personas de carácter fuerte siempre estarán manejando, regulando esas emociones para que no los gobiernen, para que esos impulsos no salgan, le hagan daño a él y le hagan daño a los demás. Entonces creo que este es un punto muy importante. La firmeza en nuestro carácter no es algo que tenga que ver con el mal genio ni con que la persona grita y se pone brava. La firmeza en nuestro carácter tiene que ver con el manejo de las emociones. Entonces vamos a ver cuáles son las características de la firmeza para que luego hablemos de eso del manejo de las emociones, que también es muy importante. Entonces, las características de la firmeza. Explica los problemas complejos. La persona firme en su carácter explica los problemas complejos, los fracasos, los acontecimientos negativos, pero conserva la calma, conserva la serenidad, ¿no? Es capaz de reconocer que hubo una falla, que hubo una situación difícil, pero no lo ves tú que se le salgan todas esas emociones y entre en desesperación, no, lo hace de una manera pausada, calmada, responsabilizándose de los hechos. Entonces usted puede decir, uff, esta persona es firme en su carácter, es sereno, es prudente, y de una gran fortaleza, ¿no? Esas personas son muy fuertes, se mantienen como firmes a pesar de que las circunstancias sean difíciles, pues entonces de pronto sienten un poquito el golpe de las situaciones, pero no se dejan caer. Esa es la firmeza del carácter. Tienen un alto grado de disciplina, ¿no? Son organizados, tienen unas rutinas, tienen unos hábitos, ¿no? Se levantan temprano, tienen un cronograma más o menos estándar en su día a día, tienen buenos hábitos de vida, se acuestan temprano, descansan, se alimentan bien, hacen ejercicio, tienen un alto grado de disciplina. Genera mucho autocontrol, es decir, sienten las emociones porque las emociones no es que no las sientan ni que es que entonces a ellos no se les salen las emociones, no las viven dentro de su ser, no, las sienten, sienten la rabia, sienten el miedo, sienten la tristeza, pero no permiten que esas emociones salgan y tengan reacciones que les hagan daño a ellos y a los demás. Entonces, esa es la firmeza del carácter. Son capaces de respirar profundo, de llevarle oxígeno al cerebro y de que ese cerebro pueda pensar antes de actuar, ¿no? Sin hacerle daño a los demás, sin reaccionar impulsivamente. Ahora lo vamos a ver. Respeto a los demás, es decir, cuidan de los demás, no se dejan llevar por su rabia y entonces van y atropellan y dicen palabras que humillen y que lesionen el autoestima de los demás. No, son respetuosos de lo que sucede con los demás, son honestos en sus decisiones, saben que deben ser justos también, ¿no? Entonces, lo que ellos hablan lo hablan con honestidad, como ellos lo sienten, sin herir a los demás. Y entonces cuando escuchan las situaciones, escuchan lo que ha sucedido, se toman ese tiempo de escuchar las justificaciones de cada uno de las personas de su equipo, por ejemplo, de su grupo, de su familia. Y entonces actúan con justicia, escuchan, miran lo que ha sucedido y son capaces de decir, venga, venga.
aquí está sucediendo esta situación, hay que ser equitativos, ¿no? No nos podemos ir todos para un lado, necesitamos irnos más al centro, ¿no? Son buenos negociadores además, ¿no? Y buscan, impulsan que las personas lleguen a acuerdos. Tienen un alto grado de responsabilidad, tanto que asumen la responsabilidad de sus acciones, de sus errores, de sus fracasos. Son empáticos, tienen esa capacidad de ponerse en el lugar del otro y decir, uy, esa persona puede estar sintiéndose de esta y esta manera, porque por supuesto, pues sentir el dolor del otro, la situación del otro, no es nada fácil. Seguramente no la vamos a sentir en ese mismo nivel que la otra persona lo está viviendo, pero tenemos esa capacidad también para acercarnos en un buen porcentaje a entender lo que al otro le está pasando, porque tenemos estas neuronas espejo en nuestro cerebro que nos permiten ponernos en el lugar del otro, acercarnos a esa situación, tratar de comprender lo que están viviendo para no ir a generar un comportamiento que les haga daño. Y pues son fieles a sus pensamientos, a sus creencias, a sus criterios, pero también tienen esa posibilidad de escuchar y a veces entonces decir, venga, de pronto esto que yo estoy pensando no es tan así, lo puedo cambiar, pero no se dejan llevar por las cosas que dicen los demás, porque es que tengo miedo a perder la aprobación del otro o la aceptación del otro. No, ellos son firmes con sus principios, son firmes con sus pensamientos y solo si en algún momento, evaluando lo que ellos piensan, la idea de otra persona les parece congruente, la pueden llegar a cambiar, pero no porque tengan miedo a perder el apoyo o la aprobación o la aceptación del otro, sino porque sienten que son honestos y son justos tomando en cuenta el criterio de otros. Bueno, y entonces como aquí estábamos hablando de que la persona firme en su carácter es una persona que maneja sus emociones, que tiene claro que si deja salir esas emociones de manera impulsiva, se va a hacer daño, va a hacerle daño a los otros. Entonces quiero que hablemos un poquito de esto. ¿Qué son las emociones? Pues las emociones son pulsiones naturales, todos las sentimos, no es exclusivo de unos o de otros, no son de los niños, no son de los adultos, no son de las personas de la tercera edad, es de todos. Todos sentimos emociones, no son de las mujeres, no son de los hombres, todos como seres humanos sentimos esas emociones. Sentimos la rabia, sentimos el miedo, sentimos la tristeza, sentimos la alegría, sentimos el desagrado, ¿no? Todas esas emociones que son las emociones básicas, las vivimos cuando tenemos un estímulo. Es que cuando algo nos sucede, hay un estímulo que puede ser pro supervivencia, como por ejemplo este apetitoso helado, eso es un estímulo pro supervivencia, yo me quiero comer ese helado. O tenemos también un estímulo contra supervivencia, entonces un perro rabioso. ¿Y por qué es pro y por qué es contra supervivencia? Porque eso positivo, como comerse un helado, pues es algo que le aporta a mi supervivencia, a mi bienestar, que me siento muy bien, ¿no? Comiéndome ese helado, teniendo ese estímulo. Y el que es contra supervivencia, pues porque eso va en contra de mi bienestar, de mi integridad. Puede suceder algo malo, algo negativo con ese perro rabioso que me quiere hacer daño, ¿listo? Entonces ese estímulo pro supervivencia o contra supervivencia, pues va a activar unos centros emocionales en el cerebro. Y entonces en este cerebrito empiezan a funcionar unos neurotransmisores que nos ponen el alerta, ¿no? Y nos dicen, vea, despiértese que algo o bueno o negativo le puede pasar. ¿Y qué es lo que hace el cerebro? Empieza a generar unos impulsos para la acción, para buscar la mejor respuesta. Entonces, si es un estímulo pro supervivencia, pues yo me voy a querer comer el helado, esa va a ser la respuesta. Pero si es un estímulo contra supervivencia, yo tengo que hacer algo para evitar ese daño. Y entonces mi reacción puede ser la huida, como aquí en este caso con esta persona que sale corriendo. Esas emociones, por ejemplo, aquí de la alegría porque me voy a comer el helado,
o del miedo, porque es que va a venir ese perro rabioso y me va a morder, son las que generan nuestro cerebro a través de los neurotransmisores que me permiten saber cómo dar la mejor respuesta. Son necesarias las emociones, ¿no? Tienen funciones para el cerebro, para nuestra supervivencia. Sentir miedo es necesario, sentir tristeza es necesario, sentir alegría es necesario, ¿sí? Y las vivimos y las sentimos y las experimentamos. Lo que pasa es que en nuestra respuesta de pronto generamos unos efectos negativos que son los que nos generan que tengamos problemas en las relaciones interpersonales. Entonces, cuando hacemos control de esas emociones y no dejamos que ese impulso nos haga reaccionar inmediatamente y perdamos ese control, sino que respiramos, sino que nos damos el tiempo para pensar bien nuestra respuesta, sino que decimos un momento, espérese, yo pienso y no me dejo llevar por la emoción, empiezo a practicar la firmeza en mi carácter. Entonces, es importante comprender que las emociones siempre están presentes en mayor o menor grado en nuestra unidad cuerpo, cerebro, mente. Las emociones las vivimos en todo nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nos activamos, pues sentimos que las piernas nos tiemblan, que las manos nos tiemblan, que nos tiembla la quijada, porque todo nuestro cuerpo, cuando nos se activa, por ejemplo, para salir corriendo, pues hace todo un proceso de producción de adrenalina y noradrenalina para que usted pueda reaccionar. ¿Listo? Las emociones son necesarias, pero también es muy necesario poder hacer una buena regulación para no cometer errores. Entonces, cuando tenemos una firmeza de carácter es porque estas emociones las estamos manejando de una manera saludable. Bueno, y las emociones primarias se consideran innatas, vienen con nosotros y las podemos ver desde muy pequeños, ¿no? Pensamos que es que eso solamente lo sentimos los adultos o lo sentimos los niños en algún momento de la vida, pues cuando ya son más grandecitos, no, lo sentimos todos. Miren que aquí podemos ver todas las emociones, ¿no? La respuesta de nuestros gestos ante la emoción y las podemos ver igualmente en el niño. Podemos ver la ira, podemos ver el miedo, podemos ver la aversión, ¿no? Uf, lo desagradable, la sorpresa, la alegría y la tristeza, tanto en las caras de los adultos como en las caras de los bebecitos. Es decir, las emociones vienen con nosotros desde siempre y es la forma como nosotros nos comunicamos con los demás. Si sabemos regular esas emociones, seguramente vamos a tener ese carácter fuerte para tomar decisiones, para ser serenos, para no dejarnos llevar por lo que piensan los demás, sino tener nuestro propio criterio y sobre todo para no dejarnos llevar de nuestras emociones. Bueno, entonces, en este tema de la firmeza, en nuestro carácter, es muy importante este tema, ser ejemplo. La persona de carácter firme quiere ser ejemplo para los demás y el ser ejemplo genera unos cambios y unas transformaciones muy importantes en la vida de las personas. Con el solo hecho de experimentar ese reconocimiento de los demás, usted u otra persona puede hacer cambios que generen bienestar en las personas que le rodean. Entonces quiero que miremos este video porque nos habla precisamente de qué significa ser ejemplo y cómo una sola acción pequeñita puede generar que las personas quieran volverse ejemplo para los demás, quieran volverse un modelo a seguir para los otros. Entonces vamos a ver el video y ahora vamos a hacer algún comentario sobre el mismo.
Bueno, entonces, como veíamos aquí en este video, cómo esta persona mantenía sus manos allí dentro de su pantalón y no existía en él ninguna motivación de ayudar a nadie. Luego, cuando esta persona de la tercera edad le pide que, ¿no? Que le ayude a cruzar la calle y le hace este gesto de cogerle el cachetico, como que le hace ese reconocimiento por lo buena persona que fue. Y eso lo retroalimentó a él de esa emoción y ese deseo de ayudar y se volvió una persona que ayudaba, muy buena, ¿no? Se sintió motivado, identificado con ese deseo de ayudar. Y entonces pensamos cómo una pequeña acción de la señora generó un cambio en esta persona y fue tanto ese cambio que él cuando vio a este otro señor que se parecía a él, ¿no? En otro momento, pues lo coge del brazo para enseñarle a ayudar y apoyar a los demás. Entonces miren cómo a través de un ejemplo, cómo a través de una acción, las personas pueden ayudar a cambiar a otras. Se forma una cadena, ¿no? Las pequeñas acciones pueden generar grandes acciones para otras personas y generar grandes efectos en una comunidad. Bueno, ahora llegamos pues a nuestro reto de aprendizaje. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer en este reto? Pues vamos a leer el cuento corto El recolector de estrellas. Cuando lo hayamos leído, pues vamos a ir con 3 personas más de su familia, de sus amigos, de su trabajo, y entonces van a leerle este cuento y vamos a escribir lo que nos digan las personas acerca de ese cuento. ¿Qué nos dicen? ¿Qué piensan? ¿Qué mensaje les deja ese cuento? ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que podamos entonces reflexionar sobre si lo que para nosotros significó este cuento, para los demás también significa lo mismo, si hay diferencias, si hay algo que no hemos visto, si hay algo que no nos hemos dado cuenta y entonces de pronto otras personas nos pueden ayudar también con lo que reflexionan. Bueno, entonces vamos a leer El recolector de estrellas. ¿Qué dice el recolector de estrellas? Cierto día, caminando por la playa, observé un hombre que se agachaba a cada momento. Recogía algo de la arena y lo lanzaba al mar. Hacía lo mismo una y otra vez. Tan pronto como me aproximé, me di cuenta de que lo que el hombre levantaba eran estrellas de mar, que las olas depositaban en la arena y una a una las arrojaba de nuevo al mar. Intrigado, le pregunté lo que estaba haciendo, a lo que me respondió: estoy lanzando estas estrellas marinas nuevamente al océano. Como ves, la marea es baja y estas estrellas han quedado en la orilla
Si no las arrojo al mar, morirán aquí por falta de oxígeno, porque claro, las estrellitas de mar necesitan estar en el agua para poder respirar, ¿cierto? Entonces, si se quedan en la superficie, allí en la playa, pues se van a morir allí en la playa. Entonces, lo que él estaba haciendo era devolverlas al mar, que la marea estaba baja y que pudieran sobrevivir. Entiendo, le dije, pero debe haber miles de estrellas de mar sobre la playa. No puedes lanzarlas a todas, son demasiadas. Y quizás no te des cuenta de que esto sucede probablemente en cientos de playas a lo largo de la costa. ¿No estás haciendo algo que no tiene sentido? El hombre sonrió, se inclinó y tomó una estrella marina mientras la lanzaba de vuelta al mar. Y entonces me respondió, para esta sí lo tuvo. Qué bonito, ¿no? Bueno, yo quiero que vuelvan y lo relean, lo analicen, escriban allí en su cuadernito. ¿Qué significa para usted este cuento? ¿Qué mensaje le deja? Y entonces le pregunté a 3 personas más después de leerles el cuento, ¿qué mensaje les deja a ellas? A ver si les deja el mismo mensaje o son otros mensajes o pensaron en otras cosas que nos puedan ayudar a entender, ¿no? Que cuando tenemos esa firmeza de carácter, pues queremos hacer cosas por los demás. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que la firmeza es una cualidad del carácter de una persona que todos podemos llegar a poseer, por supuesto, si la ejercitamos y que se atribuye especialmente a aquella persona que actúa sin vacilaciones ni dudas, sabe lo que quiere y cómo quiere lograrlo. Cuando lo tiene aquí clarito en su cabecita, no vacila, no duda, es seguro, tiene firmeza de carácter. La persona con firmeza no se deja de obligar por nadie ni por nada. No cambia su pensamiento, a no ser de que encuentre valor en esos otros pensamientos que escucha, pero no por gustarle al otro, porque es que voy a perder amigos, porque es que no me van a querer, que es que no tengo que pensar como los demás piensan, porque es que no me van a aceptar, ¿no? A la persona firme de carácter eso no le interesa es cumplir, ser honesto, ser justo con sus creencias y sus pensamientos. Ni tampoco es una persona influenciable. ¿Qué es ser influenciable? Pues precisamente eso, dejarse llevar por los demás, por lo que los demás piensan. Ah, yo pensaba así, pero es que mi vecina, mi amigo, mi familiar piensa de otra manera, entonces yo quiero pensar como él. No, venga, yo tengo este pensamiento firme, yo creo en esto, me siento comprometido con esto y entonces no me dejo llevar por los demás porque es que le quiero caer bien a los demás. ¿Listo? Esa es la gran conclusión de este video, de este estudio sobre la firmeza y el dinamismo como una habilidad, una competencia socioemocional. En el próximo video vamos a seguir trabajando sobre esta competencia un poquito para poder desarrollarla y poder esforzarnos más en conseguirla. Bueno, y lo importante, ¿qué te llevas hoy para tu vida? De esto que hablamos hoy, ¿qué te llevas? ¿Qué aprendiste? ¿Qué vas a empezar a multiplicar? ¿De qué les vas a hablar a los demás? ¿Qué aprendiste en esto de tener esta competencia de firmeza y dinamismo, ¿no? Empatía, justicia, honestidad, hacerse responsable de los errores, entender que somos seres humanos, que nos podemos equivocar, pero nos hacemos responsables de las cosas que de pronto no nos salieron como las esperábamos o cuando nos hemos dejado llevar por alguna situación, hacemos ese proceso de reflexión y enderezamos pues como el camino. Y lo más importante, el tema del control de las emociones. Acuérdense que la persona con firmeza de carácter explica las situaciones difíciles de una manera serena y calmada. Bueno, y muchas gracias por su atención.
Continuaremos en el siguiente video hablando de esta competencia socioemocional para que sigamos fortaleciéndonos y creciendo en nuestro ser. Muchas gracias.